Bueno, nosotros podemos encontrar una masa tumoral en la primera fase, que sería en la fase conflictiva, en donde la persona todavía no ha resuelto el conflicto, en donde la persona todavía está con el pedal del acelerador, en donde la persona todavía se encuentra en esa fase en la que todavía no puede resolver el conflicto porque está en vías de resolverlo, pero todavía no puede resolverlo, no encuentra, o no se encuentra, mejor dicho, con la capacidad psicológica de poder realmente dar una solución o bajar ese estrés. No lo puede hacer, evidentemente. Entonces, en esa primera fase puede haber crecimientos tumorales. Pero también los crecimientos tumorales se pueden dar en segunda fase, es decir, cuando la persona resuelve el conflicto, aparecen tumores de reparación. Entonces, ahí es donde vemos cómo el folclore, digo yo, de la enfermedad benigna o maligna, ¿no? Que muchas personas dicen, pero ¿es un tumor maligno o es un tumor benigno? La diferencia entre un tumor benigno o maligno es que lo maligno, entre comillas, es cuando el tumor va creciendo en una fase conflictiva de estrés, en donde la persona todavía es asintomática. Si la persona no siente que algo está creciendo dentro de su cuerpo. Lo que sí va a sentir la persona, el dolor, una inflamación, o la persona va de cuerpo con sangre, o cualquier síntoma que aparezca en la fase reparativa, la persona lo va a sentir siempre en segunda fase, que es cuando la persona suele ir al médico, ¿no? Todas las personas que se enferman suelen ir al médico siempre en segunda fase, cuando ya se resolvió, aunque no sea satisfactoriamente el conflicto, pero por lo menos pasó la tormenta, el cuerpo se afloja y ahí aparecen los dolores ya en fase curativa. Entonces, ¿puede que aparezca un tumor en fase conflictiva? Sí. Pueden que nos descubran una masa tumoral justamente cuando nos vamos a hacer un análisis de otra cosa y aparece, por ejemplo, en el análisis un tumor que está creciendo pero que no lo sentimos. Bueno, eso es porque la persona está viviendo en ese momento un conflicto que todavía no puede resolver. Ahora, ¿se puede descodificar? ¿Se puede deshacer ese tumor en la fase activa? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona le diagnostican un tumor maligno, pero que no es maligno, sino que está en fase de crecimiento, con el hecho de que la persona reciba información en su conciencia, hace que su cerebro descodifique. Entonces ya nuestra biología, nuestro inconsciente biológico considera que ya no tiene ninguna razón de ser ese tumor. Por lo tanto, lo desactiva en fase activa. Pero si ese tumor estuviera en fase reparativa, sería benigno, ¿cierto? Entonces, también el cerebro puede erradicar ese tumor con la toma de conciencia. La toma de conciencia está para la fase activa y la fase de reparación.